Irene Barrena, directora de Recursos Humanos de... sí, porque ahora... No, por aquí creo que te irá mejor, Irene. Directora de Recursos Humanos de IBM, o sea, un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Bien, también. Alberto, tú ya el camino ya lo conoces. ¿Me pongo debajo de mi cartelito? ¿Me pongo debajo de mi cartelito? Presidente del Comité Paralímpico Español. Alberto, muchas gracias. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? José María Villalón, jefe de los servicios médicos del Atlético de Madrid. También he nombrado al Atlético, José María. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Venga, va. Alberto. No sé si quiero sentarme o no. Espera, que me he caído. Luego. Venga, perfecto. Haremos intentaremos que sea un poco de conversación, ¿sí? Y como siempre, abiertos a preguntas, comentarios y cosas que queráis comentar, ¿eh? Muy bien, ya habéis visto que yo he hecho una pequeña introducción, o sea, os he allanado un poco el terreno. Muy bien, Irene, visto lo que hemos escuchado hoy, ¿crees que tenemos a los líderes que necesitamos? Bueno, yo creo que eso es algo... Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Yo creo que eso es una pregunta que tenemos que hacernos todos. Yo, como directora de Recursos Humanos, os puedo asegurar que si algo me quita el sueño, que procuro que sean poquitas cosas, es si tenemos a los líderes para la transformación en la que estamos, ¿vale? En IBM, en España, este año cumplimos 100 años y 100 años de una compañía que está constantemente innovando requiere de líderes para que los equipos puedan tener esa libertad de innovar, esa libertad de competir consigo mismo y de ser mejores. Me ha gustado mucho lo que has dicho porque yo soy muy obsesa con el riesgo de la complacencia y cuando tienes mucho tiempo en el que tienes resultados estupendos es muy fácil acomodarse. En lo que nosotros trabajamos mucho es en desarrollar a los líderes que tengan estos, ¿no? Que podamos tener equipos de alto rendimiento a través de los líderes. ¿Y qué es importante? Pues cosas como trasladar un propósito súper claro. Y nos pasa lo mismo con la tecnología, ¿no? La tecnología es estupenda, pero por sí misma no es nada, tiene que servir a un propósito. Pues lo mismo, la gente tiene que entender cómo contribuye al éxito de la compañía, cómo se define para mi rol lo que es el éxito. Trabajamos mucho en la seguridad psicológica y el poder fallar, ¿no? Es decir, bueno, puedo meter la pata y voy a tener un jefe que lo va a entender y va a ser un aprendizaje. Trabajamos mucho en el aprendizaje constante y el fallar rápido, que es algo que salió del desarrollo de software y que luego hemos ido adaptando todos. Y a mí hay un concepto que me gusta mucho, que es el concepto del flow, que no sé si estáis familiarizados o no, y es que tú como líder tienes que tener para cada uno de los profesionales que están en tu equipo el poder darles una tarea que sea lo suficientemente retadora para que no sea frustrante y tener el nivel de apoyo que requiere para poder ejecutar esa tarea. Porque si está en ese estado, es decir, tengo un reto que es interesante y tengo el apoyo por parte de la compañía representado a través de los líderes para poder hacerlo, pues estoy en este estado de flow que es como un estrés positivo. Si no, pues puede estar o aburrido o apático en otra serie de situaciones y esto, bueno, de lo que se trata al final es de intentar estar el mayor tiempo posible en este estado de flow y tratar a los equipos como si fuesen un sistema, no como la suma de individuales o de estrellitas que todos los tenemos, pero al final esto es un sistema. Nos habla Irene de complacencia, supongo que con Simeone complacencia complicado, ¿no, José María? No, complacencia no, exigencia, que es diferente. Bueno, muy agradecido por la invitación. Oye, es un placer estar con vosotros compartiendo esta mesa de diálogo. ¿Se me oye? No. A lo mejor tengo que... Vale. Entonces, yo creo que en el mundo del deporte, como tú muy bien has explicado, se ha producido una evolución en cuanto a al liderazgo, desde una visión de entrenadores de equipo de alto rendimiento. Debemos decir que hace 15 años el líder, el entrenador, era el que más gritaba.
más o menos, ¿no? Por entendernos. Pero ahora el líder en un equipo de fútbol es el que más responsabilidad asume. Entonces, yo diría que en esa evolución de formas de liderazgo tenemos desde el jerárquico al distribuido. Es decir, que el míster o el entrenador, Simeone en este caso, o el entrenador que capitanee el equipo, pues tiene que repartir ese liderazgo con los capitanes o capitán, con los redactadores o con 3 o 4 jugadores que en realidad tiren del grupo, si no, no hay equipo. Así de claro. Entonces, hay que gestionar 25 egos, más o menos, que muchos son de nacionalidades diferentes. O sea, que son diferentes circunstancias, diferentes costumbres, diferente educación, y eso hay que dar criterios claros y dejar que se gestionen dentro de unos márgenes. También hay que decir que el líder no solo habla de ganar, que parece que es lo más natural, sino cuando viene una mala racha, ese entrenador va a perder el equipo. Con lo cual hay que hablar de cómo competir cada día. Eso puede mantener al equipo unido, a pesar de las rachas o de los resultados. Nosotros tenemos, como tú has dicho, Roger, un liderazgo incómodo. En el Atlético tenemos un entrenador exigente, puede ser justo, más o menos impredecible, y el jugador que no juega tiene que aceptar que no juegue sabiendo por qué. Si lo sabe, no hay problema, porque esto puede mantener al equipo unido. Muy bien. Alberto, si al liderazgo que hablamos le añadimos un poco de necesidad de compromiso social, supongo que la dificultad se multiplica aún más, ¿no? Bueno, sí, oye, muchas gracias y encantado de estar aquí. Bueno, lo primero, a mí me resulta más cómodo que la pregunta sea los líderes que necesitamos, no los líderes que nos merecemos, ¿no? O sea, porque alguien podría haber planteado, oye, pues la pregunta igual podría ser, sobre todo cuando se habla de política, se suele utilizar, ¿tenemos los políticos que nos merecemos? Bueno, en el caso del liderazgo habéis sido más condescendientes, ¿no? Bueno, yo cuando te escuchaba, Roger, decías, no, ahora ya con ser bueno no vale, ¿no? Y yo creo, es una impresión mía, que no me dedico a reflexionar mucho con mis compañeros sobre esta parte tan concreta, pero yo creo que el líder, o sea, los grandes liderazgos en las organizaciones ya tiene que ser ahora gente muy equilibrada, ¿no? Gente muy equilibrada y no ser muy buenos solo en una faceta, ¿no? No ser, oye, es que este es el tío, conoce los mercados, evidentemente los sectores tienen su especialización, pero a mí me parece que los líderes, que al final son personas que pueden trasladar un ejemplo, ¿no? Dentro de una gran organización, en posiciones de alta responsabilidad, tienen que tener una visión global de lo que esa organización implica a todo su alrededor, ¿no? Y la organización no solamente, aunque esté cotizando en Londres o esté cotizando en Nueva York con la Bolsa de Madrid, me da absolutamente igual, no solamente puedes pensarla solo en los inversores, si lo haces solo te equivocarás, ¿no? Y a veces se ven incongruencias importantes, ¿no? Yo tienes que pensar que una empresa es una gran institución que opera en la sociedad y que con la sociedad tiene un montón de deals con esa sociedad para captar gente, para formar gente, con los clientes, con los inversores, etc. Y tú tienes que ver que las decisiones que tomas tienen efecto. A lo mejor el principal está concentrado en un sitio concreto, ¿no? Pero hay un efecto colateral a muchas cosas, ¿no? Y tú tienes que ser consciente. Por lo tanto, el líder hoy, pero no solo de estética, sino que el líder hoy tiene que ser consecuente con las cuestiones de sostenibilidad, con las cuestiones de inclusión social y de atención a todos los colectivos que hay en la sociedad. Entre otras cosas, porque si no lo hace, seguramente no estará conociendo bien a los potenciales clientes que tiene, ¿no? Porque a veces, ayer también lo hablamos en otro sitio, decía, la diversidad te aporta flexibilidad, ¿no? Bueno, pues las empresas están abocadas, ¿no?, a trabajar en un sector concreto, a veces con un producto muy especializado, pero a veces hay que tener una amplitud de miras para intentar ver cómo el mercado es un poco más amplio que lo que tú tienes, ¿no? Y por lo tanto yo creo que el líder hoy tiene que poder hablar de muchas cosas y hablar
con convicción, ¿no? Hablar de habérselo creído, no de haberse leído un papel, ¿no? Que el que le mande no sé quién y dice, mira, tú esto vas y lo cuentas luego para quedar bien. No, eso se nota perfectamente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el líder de hoy es un líder mucho más poliédrico, ¿no? Que tiene que resolver, evidentemente, a lo mejor tiene unos factores muy buenos, en los que es imbatible, como tú decías antes, ¿no? Pero desde luego no puede sacar menos de notable en todo lo demás, ¿no? Y hoy una empresa es un sitio de enorme exposición a la sociedad en general y a segmentos muy de la sociedad, y tienes que poder interactuar y entender muy bien todo lo que pasa a tu alrededor. Muy bien. Irene, ¿y cómo conseguimos un equipo que sea excelente y sostenible? Yo diría que, aparte de poniendo a los líderes que necesitamos, esto va de... Hay dos conceptos, ¿no?, que yo siempre que trabajamos, que es el de la responsabilidad y la parte de ownership. Disculpad porque no sé cómo traducir ownership, no es que sea una snob, es que como tratamos muchos los temas en inglés, pues no me sale otro. Pero cuando hablamos de responsabilidad, la diferencia entre responsabilidad y ownership, responsabilidad es me encargo de una tarea y se cumple. Pero cuando hablamos de ownership es me voy a encargar de un resultado y no voy a dejar de hacerlo hasta que esto se cumple. Y me pongo el monkey, perdóname la expresión, en los hombros y esto va a pasar. Y eso es encargarse del resultado. Estamos orientados a resultados y esto tiene que pasar. Y voy a asegurar que toda la compañía o que el ecosistema, y eso también es parte de mi responsabilidad, ayude a nuestros profesionales a tener éxito. Mi responsabilidad es poner a las personas en el sitio en el que pueden tener éxito y que sus capacidades estén alineadas con lo que necesita la compañía, pero también donde ellos pueden triunfar. Y si no, yo estaré fracasando como responsable de recursos humanos. Mi labor es que los líderes también tengan cierta vulnerabilidad y sean cercanos, pero que también estén dando feedback y sean muy claros y muy transparentes en cuáles son las expectativas que requiero de este profesional. Lo que espero de ti es esto, y con mucha claridad. Y si eso no está pasando, tengo que dar una respuesta rápida y ayudarle a corregir y sentarme con esa persona y trazar un plan para que eso deje de desviarse de donde tiene que dirigir. Adaptabilidad. Si algo nos ha enseñado el COVID, por lo menos a mí, es a que, tú lo mencionabas, ¿no? Incómodo. Pues yo estoy cómoda estando incómoda todo el día. Y es así. Entonces ya no sufro, ya es, bueno, pues que tengo que estar incómoda, ¿vale? Pues estate cómoda estando incómoda, porque de esto va. Porque cuando estás un poquito incómodo y estás sufriendo un poquito, bueno, pues eso es que estás aprendiendo, que te estás retando, que no estás acomodado. Pero hay que, bueno, abrazar esa incomodidad desde un punto de vista sano, desde un punto de vista de estrés, ¿no? Es un estrés positivo, como si dijéramos. José María. Bueno, yo creo que para el tema de equipo de alto rendimiento sostenible hay que dar madurez y responsabilidad. Para que un deportista jovencito madure le hace falta una serie de fases, no es tan fácil. Pero es verdad que hay criterios que podemos dar como no negociables porque pueden perjudicar al resto de los compañeros. Es decir, si uno llega tarde, si uno, lo que has comentado anteriormente, no se cuida, el entrenamiento invisible que llamamos, para nosotros es muy importante porque ellos tienen que trabajar con su mente, desde luego, pero también con su cuerpo, que tiene que estar al 100%. Y entonces no negociamos el que uno llegue tarde, el que la recuperación postpartido, teniendo 3 partidos a la semana, no sea la más adecuada en cuanto a horas de sueño, en cuanto a hidratación, en cuanto a alimentación, descanso, todo eso que le damos mucha importancia. Y luego también la capacidad de reseteo. Es decir, tenemos que mirar para adelante. Pase lo que pase, tenemos que aprender a perder, empatar y ganar. Y pase lo que pase, ya hay que mirar al siguiente paso porque lo tienes ahí, delante. No tienes que, de alguna forma, recrearte o no en lo que haya acontecido porque no hay tregua. Veo que el concepto partido a partido, Simeone, lo ha trabajado bien contigo, José María. Tenemos, bueno, lo ha trabajado con los jugadores, partido a partido, latido a latido, y bueno, muchas cosas más que son frases que de alguna forma te motiva y que te identifica con esos criterios,
valores de que puede representar un equipo, ¿no? Como es esto. Pero debemos de considerar que la responsabilidad esa debe ser compartida, ya lo he dicho anteriormente, no solo el capitán o el entrenador, sino más jugadores que tiran del carro, normalmente son los más maduros o más veteranos, en muchas ocasiones tienen trayectorias o vidas profesionales cortas, porque decir, y bueno, cuando llegan a esa veteranía o esa madurez, pues ya con 30 años. Tenemos jugadores por debajo de 20, jugadores por entre 20 y 30 años, muchos de ellos en etapas iniciales. Y para que esto sea sostenible, que era un poquito tu pregunta, aunque falte la estrella, aunque faltara la estrella que se lesione o lo que sean, si dependes de un jugador y no de un equipo, pues eres una individualidad con 10 jugadores más. Con lo cual lo que interesa es que esa responsabilidad sea compartida y que esas fases de maduración y de alguna forma criterios no negociables se mantengan como espíritu de equipo. Mira, en mi experiencia en el hockey, nosotros ahora, por cambios en la plantilla, pues suben muchos jugadores jóvenes, ¿sí? Uno de los problemas principales es este sentimiento de, bueno, yo miro por mí y el equipo, pues el ownership no lo tienen tanto, ¿no? Hacemos cosas raras en el equipo para que piensen en otros temas y en otras temáticas, y una de las cosas que hago, Alberto, y quiero contártelo y me hace mucha ilusión, es les enseño documentales de deportistas paralímpicos, ¿sí? Y la capacidad de autonomía y de autogestión es admirable. No sé qué te parece, Alberto. Bueno, fíjate, el deporte paralímpico nace para la recuperación, sobre todo de las personas que adquirían una discapacidad a veces en un conflicto bélico, y entonces, bueno, todo el mundo es tratar de recuperar a la persona, ¿no? Entonces, las personas que tienen una discapacidad hoy generalmente que es sobrevenida, porque hay pocas discapacidades de nacimiento, pocas, estas personas se han dado un bofetón en la vida importante, ¿no? Se han dado un bofetón en la vida, con lo cual, si están ahí, vamos, si vienen a esta reunión, es que de ese bofetón por lo menos se han levantado, ¿no? Ya tienes la prueba de que esa persona ya ha sabido gestionar ese golpe que no es pequeño, ¿no? Y que necesita una adaptación mental y física, ¿no? Tienes que rehabilitarte mentalmente y físicamente, tienes que asumir y aceptar hasta donde sea posible tu nueva situación, saber qué cosas tienes que poder dejar de hacer y fijarte en las que puedes seguir haciendo, aunque sea cambiando algunos algoritmos, y tienes que recuperarte físicamente. Y el deporte es algo importante para una cosa y para la otra. En el ámbito de la discapacidad, en general el deporte es bueno, pero en el ámbito de la discapacidad tiene ese componente. Pero claro, estáis hablando aquí, por ejemplo, de fútbol, ¿no? Claro, empezar en el fútbol es muy fácil, porque es que, perdóname, la masa te lleva, ¿no? Es que hay clubes de fútbol por todos los lados, o sea, mis hijos jugar a fútbol es fácil, ¿no? Pero claro, hay otros deportes mucho más minoritarios que, digamos, perdóname, tienes que ser un poco friki, ¿no? O una casualidad por la que empiezas, ¿no? Porque de repente, yo que sé, un tema familiar o un tema de, en fin, pues, oye, el hockey, hay una comarca en donde hay un sitio, en donde hay o el esquí, ¿no? Hay un sitio en donde hay mucha actividad, pero a veces tenemos campeones que surgen en algo en donde, oye, alrededor es que no, pues no sé, Carolina Marín, que no conozco su historia, pero el bádminton en España nadie jugaba al bádminton aquí, vamos, no sé si alguien jugaba al bádminton, pero yo no había ido nunca a lo del bádminton. Bueno, total, que en el mundo de la discapacidad esto es súper difícil porque ya se te ocurre la fricada de un deporte, ¿vale? Que solamente es minoritario. Pero luego aparte vete a un sitio donde te enseñen, ¿no? Donde vayan y digan, no, mira, perdóname, a ti te falta una pierna o a ti te sobra no sé qué, mira, aquí no sabemos, es que no es que gustaría, pero no sabemos, ¿no? O sea, con buena voluntad, pero es que no podemos, ¿no? Bueno, pues todo eso lo vences, ¿no? Luego es que en el polideportivo no será accesible el baño, o sea, tú imagínate todas las cosas, a lo mejor en tu casa también tienes problemas, o sea, esta gente ha tenido que superar muchas cosas, pero de forma casi te diría habitual, es decir, que para ellos la superación de barreras es algo como cotidiano, ¿no? O sea, una barrera, bueno, pues esta me la encuentro todos los días, ¿no? Lo que para una persona sería algo excepcional, para ellos es tal. Y esto todos los días, ¿no? Claro, cuando ya llegan, ya son Teresa Perales, pues evidentemente ya cuando va a la piscina le dejan la piscina central, ¿no? La calle central. Pero al principio no se la dejan a nadie, ¿no? Porque es otra forma de, bueno, pues ellos vienen de... Entonces, esta gente
que son gente muy especial, creo que son un ejemplo. Cuidado, luego esto en una organización hay que ver cómo lo gestionas, ¿eh? Porque estas personas han tenido que romper tantas puertas y entrar a veces a las bravas en los sitios, ¿no? Porque no se le abrían la puerta, llamaban y no se la abrían, que luego este hiperliderazgo que tienen, luego llévalo tú a IBM, ¿no? Mira, tienes es buenísima, pero ahora ponle aquí, y hay unos sistemas y tal. Entonces, oye, ahí lo que decía antes Irene, la gracia es, oye, ¿cómo le doy a cada uno, cómo aprovecho a cada uno en su singularidad? Y es que esta gente es muy singular, ¿no? Es muy singular, ¿no? Pero lo que tú has dicho, alrededor originan o producen una gran... o sea, la gente, cuando ve estas realidades y cuando las conoce, se fija menos en el... Pero es que en la disculpa, en el pollaque, en la disculpa de que a veces tenemos para no hacer las cosas o para estar, en fin, para ir a medio gas o para no sé qué. Y entonces dice, oye, vamos a ver, generan realmente, yo creo que aquí el compromiso se contagia, ¿no? Cuando estas personas entran en un ambiente, en un contexto, en una organización o en un espacio de ocio, me da igual, la gente piensa, ¿no? Pensamos, ¿no? Y nos rearmamos, ¿verdad?, para el día a día. Y luego igual se nos olvida, pero de vez en cuando el exponerse a personas de este tipo te viene muy bien para realmente centrarte en lo importante, no quejarte, llorar antes de salir de casa y luego ya el día lo llevas ya lloradico. Muy bien. Y, Irene, este compromiso del que nos hace bandera Alberto, ¿cómo se trabaja en una empresa como IBM? Antes voy a hacer un comentario, porque Sí, es que claro. lo que has dicho sobre las personas que tienen esta resiliencia y se enfrentan a estas situaciones, nosotros para promocionar a ciertos niveles, ¿vale? En IBM lo que hacemos es una especie de paneles. Nos juntamos el equipo de dirección, ¿no? y los que son candidatos pues exponen un business case, lo que sea, y observamos y les damos feedback, ¿no? Imaginaros, no voy a decir aquí los números reales, pero imaginaos que se presentan 10, y el resultado puede ser que promociones inmediatamente, que no te veamos para promoción inmediatamente, te hacemos un plan, ¿no?, de 6 meses o lo que sea, te volvemos a evaluar dentro de 6 meses y decidimos, o mira, que son las menos de las veces, no te vemos, ¿no?, para este rol, no creemos que estés al nivel. Yo llevo en este puesto 5, ¿no?, casi 5 años, y en recursos humanos 16. Mi experiencia, y llevo participando en este tipo de paneles pues desde que empecé en recursos humanos, es que aquellos a los que fracasan en esta primera ronda y se les hace un plan a 6 meses, cuando promocionan son muchísimo mejores que los que han promocionado en la primera ronda. Muchísimo mejores. Entonces, esto va a sonar fatal, pero soy fan del fracaso y de haberte levantado y de haberte sacado esas lecciones. También soy fan de cómo lo trasladamos. O sea, es muy importante que luego tengan el respaldo, que sepan que esto no va a determinar tu carrera, que el haber tenido un mal año no te va a marcar, pero esa gente ha tenido un proceso de aprendizaje que hace que luego sean muchísimo mejores en su rol, ¿vale? Pequeño inciso, porque creo que ligaba bien. Compromiso. Hay que explicar muy bien para qué estamos aquí. Podemos explicar, es para qué, o sea, cómo contribuye mis acciones individuales, cómo contribuyen al éxito del equipo y de la organización. Nosotros el 90% de lo que fichamos son recién licenciados, o sea, y hay muchas veces que tengo la sensación de que dirijo un poco guardería, porque acaban de salir la carrera, es el primer trabajo, te hacen preguntas muy básicas y también hay que decirles, bueno, pues que esto es un entorno profesional, has pasado del mundo, pues eso, de estudiante al mundo profesional. Hay que hacer mucha comunicación, hay que explicar mucho el por qué, hay que estar muy cerca de ellos, hay que ver más allá de los resultados de la compañía cómo contribuimos, ¿no?, a la sociedad, y eso es algo que está en la cultura. La cultura es eso que pasa pues cuando nadie mira, básicamente, y eso se traslada y se ve. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Explicando muy bien para qué hacemos lo que hacemos, qué es lo que esperamos, cómo cada uno puede contribuir, que todos tenemos un talento, absolutamente todos. Lo importante es estar en el sitio adecuado. Muy bien. Y José María, esta gestión que nos cuenta Irene, esta cuestión más humana, más cercana,
cómo se hace con gente que sale a la calle y no puede salir a la calle porque se le echan encima y cobran mucho y algunos, pues, su ego está por las nubes. Bueno, eso es la punta del iceberg, ¿no? Ese deportista famoso. Yo, Alberto, he estado en varios Juegos Olímpicos como médico. También he estado en evaluaciones de la ONCE, de deportistas y de Juegos Paralímpicos. O sea que y he desayunado con Larry Bird o con Michael Jordan en el restaurante de la Villa Olímpica. O sea que ya me conozco ese mundillo. Nosotros nos llegan jugadores muy jovencitos. Tenemos 60 equipos de varones y 20 equipos de féminas, o sea que dentro de lo que cabe somos una población deportiva importante. Pero también conocemos otros deportes, es lo que te quería comentar, Alberto e Irene. Pero el tema es que un jugador en fase 1, por decirlo así, nos preocupa en su maduración que se preocupe de sí mismo, que sepa que tiene que cuidarse a sí mismo. Esa es la primera responsabilidad. Luego, en una segunda fase, podemos decir que le daríamos el que cuide de los demás. Oye, que mi compañero de habitación no duerme, que eso puede hacer que descanse mal y que luego repercuta en el conjunto. Y luego, cuando ya vemos que hay una maduración que progresa, es cuando el deportista se da cuenta de que puede opinar sobre el plan que ayude a todo el equipo. Cuando tiene esa capacidad de opinión y de influencia, yo diría que ya tenemos a un profesional. Ese a lo mejor es el que tú dices que no puede ir a un restaurante sin que le pidan un autógrafo, pero es parte de su trabajo. Ellos salen de un entrenamiento y puede ser que se tiren mucho tiempo firmando autógrafos. No lo tienen a mal en general, algún día tienen prisa, está claro, pero en realidad es gente entregada y que hace ese espíritu de club, espíritu grupal, y que van madurando, dejando de preguntar qué hago y empezando a proponer cosas que sean buenas para el equipo. El error de cada uno de ellos, dándoles autonomía, hacen que maduren. Y entonces ahí es cuando se le puede dar criterio una vez que han cometido un error. Muy bien. Y ahora se ha hecho muy viral una escena de un tiempo muerto del Barça de básquet, ¿sí? Donde está Xavi Pascual hablando y de repente uno de los líderes del equipo, que es Tomas Satoransky, le para y le propone él una jugada, coge la pizarra y le enseña y le dibuja una jugada. Esto con el Xavi Pascual de hace 15 años, que ya entrenó al Barça, sería impensable, ¿sí? Ahora, por suerte, Irene, es una de las cosas que destacas en tu discurso, hemos creado entornos, o debemos ser conscientes que hay que crear entornos que sean psicológicamente seguros. ¿Nos puedes contar un poco? Psicológicamente seguros y abiertos. Nosotros hay un concepto que estamos trabajando ahora, que estamos empezando a trabajar, que es la fricción positiva. Y luego esto también es un tema muy cultural, porque hay sitios en los que te dicen a la cara y se quedan más anchos que largos en esto lo has hecho mal, nota, pero no suele ser el estilo aquí en nuestro país. Entonces, lo que estamos trabajando ahora mucho es dentro de equipos que entre ellos sean los que se corrijan y se den feedback sin que eso sea te estoy criticando, lo vean como algo negativo, sino desde mi punto de vista podrías hacer esto, dame feedback a mí para ver cómo lo podemos hacer. Y esa fricción positiva, siempre positiva, lleva a que el conjunto entero del equipo mejore. Respecto a la seguridad psicológica, tenemos que estar en entornos de mayor riesgo, o sea, a mayor riesgo, mayor ganancia, pero para poder arriesgar más, tienes que saber que tienes el respaldo de tus líderes, de tus compañeros y que es una decisión, bueno, no voy a decir consensuada, ¿no? Porque siempre tiene que haber un líder que se responsabilice de ello, pero se trata de ponerlo todo sobre la mesa, de ser muy transparentes y de asegurar que cuando voy a dar un paso, pues no es al vacío, ¿no? Y que tengo el respaldo de toda la organización detrás de mí. Y Alberto, ¿todo esto es posible y manteniendo la exigencia? ¿Crear este entorno?
Bueno, sí. Y yo tengo la experiencia en este caso en el ámbito empresarial. Por ejemplo, ¿no? Tú tienes en una situación concreta, una empresa en un momento determinado estaba en una situación complicada, ¿no? Una cadena hotelera pequeña, no tiene unos grandes fundamentos, ¿no? No tiene los mejores emplazamientos, no tiene los mejores activos, tiene buena gente, tiene buenos trabajadores, ahí no hay problema. Estoy describiendo una situación de partida, ¿no? Oye, ¿y en qué podemos ser los mejores del mundo? Bueno, pues en la gente y en la accesibilidad, ¿no? Que sea más coherente con nuestro modelo, etcétera y tal. Oye, vamos a hacer de esto en el momento en el que no tienes la capacidad de transformar de forma inmediata otras, digamos, ventajas competitivas de lo que es la organización, trabaja sobre estas, ¿no? Sobre la base importante de tener buena gente, buenos profesionales, ¿no? Con eso y con un poquito de tiempo, avanzando, consigues darle la vuelta a la compañía y consigues hacerte atractiva para el cliente y para otros inversores o inmobiliarios que les gusta poner el activo en tu poder, se les gusta que tú gestiones su activo, porque eso a ellos les aporta también un beneficio y les convences de que el modelo es un modelo de valor, ¿no? O, por ejemplo, el cuidado de personas mayores, ¿no? Centros de atención, centros de día o lo que son sitios de co-living o residencias de mayores, las clásicas, ¿no? Y dice, pero vamos a ver, nos decían, ¿no? Pero ¿cómo va a dejar el padre o la madre una persona en un sitio donde le recibe una persona que le falta un brazo? Luego le entrevista a la gerente que resulta que es ciega, luego ve que la psicóloga no sé qué y luego no sé cuánto. Y dice, pues, hombre, pues la verdad es que, claro, una persona no va a poner el disco. Bueno, pues sí, eso funciona, ¿no? Entonces, recuerdo que nos hizo pensar, dice, oye, a lo mejor estamos aquí, este diagnóstico que teníamos a lo mejor es erróneo, ¿no? Bueno, pues eso funciona, ¿no? Funciona. Y lo que tiene que ver, y lo que yo valoraría, o lo que yo pensaría siempre, es decir, oye, aquí, todo el mundo se puede equivocar, ¿no? Pero reputacionalmente y por compromiso social, esta compañía tiene unos atributos o tiene una predisposición, por lo menos, yo te diría incluso mejor que la mayoría de la competencia, para poder hacer bien su trabajo, porque reputación, claro, si a un mayor nuestro les pasa algo, es que en la calle hay 23.000 tíos, 21.000 tíos vendiendo juegos de la 11 oye, a mi padre no le habéis dado el yogur de no sé qué. O sea, de entrada hay una exposición reputacional importante, ¿vale? Y segundo, el compromiso social. Dice, que mi labor es atender y ayudar a gente con discapacidad, hombre, no voy a hacer lo contrario con la gente mayor, ¿no? Por lo tanto, me parece un elemento, ¿no? Y tercer caso, y termino muy breve, que Virginia lo conoce bien, que está aquí conmigo, atender a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, ¿no? Esto es súper complicado, o sea, esto es un lío tremendo, ¿no? Porque las personas vienen con una mochila tremenda, ¿no? Se habla mucho de las mujeres que mueren fruto de violencia de género, pero no se habla de las que no mueren, pero quedan con una discapacidad, que son muchísimas, ¿no? Claro, si tú tienes personas acostumbradas a orientar laboralmente, muchas con carreras de psicología, etcétera, ¿no? O sea, que hay una predisposición a entender según qué cosas, ¿no? Si tú tienes personas con discapacidad, mayormente mujeres, atendiendo a personas que están buscando empleo y ayudándolas en ese proceso, bueno, pues tienes una ventaja de partida, mejor que otras, ¿no? Para atender a mujeres con discapacidad, víctimas de violencia de género, que tienen una discapacidad fruto de esa violencia, pero que se la están contando a otra persona que también tiene una discapacidad. Que cuando le cuentan su historia, porque cuando uno habla de buscar trabajo y conociendo a la persona, acabas hablando de otras cosas que te han ocurrido, ¿no? Pero se la cuentas a una persona que también tiene una discapacidad, que no sabes por qué la tiene, pero que la tiene también, ¿no? Y que para ti es una situación nueva, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que a veces, ¿no? Tenemos que pensar, ¿no? En las organizaciones, ¿no? Para perseverar, para durar, y decir, oye, ¿yo qué tengo? O sea, yo realmente qué tengo, ¿no? ¿Qué tengo que sea algo sobre el que pueda construir un modelo de éxito en el tiempo que funcione, ¿no? Y cuando digo éxito, nuestro modelo no es un modelo de éxito, es un modelo, si quieres, de consecuencia, ¿no? Pero una empresa puede decirte, no, mira, subo en bolsa, o vendo más, o tengo, en fin, tengo unos ratios financieros mejores, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que uno tiene que pensar, oye, ¿qué realmente qué es lo que puedo hacer, ¿no? Y sobre eso
tener un equipo muy comprometido que sea capaz de hacer de eso, de esa ventaja que se dibuja, que alguien dibuja un día y que dice, oye, pues es verdad, esto no lo tenemos tan mal. Sobre eso hacer un modelo realmente de crecimiento y de sostenibilidad, un modelo de evolucionar. Ayer escuchaba que el mejor síntoma de evolucionar es permanecer, ¿no? Los que no evolucionan adecuadamente son los que no permanecen, ya no existen, ¿no? Y bueno, creo que las organizaciones tienen también que buscar líderes que piensen, ¿no? Que piensen un poco en esto, ¿no? Y sean capaces de construir modelos sostenibles. Bueno, IBM, pues ¿para qué voy a hablar de IBM? ¿No? IBM, claro, que eso también pasa en discapacidad. Se han reinventado no sé cuántas veces, ¿no? Y la gente con discapacidad se ha tenido que reinventar por lo menos una vez, pero bastante se ha reinventado. Por lo menos una vez bastante. Seguramente, como todas las personas que estáis aquí, os habéis tenido que reinventar aunque no tengáis una discapacidad. O sea, de especial una vez muy, muy profundamente, pero de todos los días, si se ha reinventado esa vez grave, por decirlo así, pues seguramente estará mejor predispuesta quizás, o por lo menos ya ha pasado el corte natural y podrá reinventarse en otras veces ya con situaciones menos dramáticas a veces. Muy bien. Muy interesante. Susana, no sé cómo vamos de tiempo. Si hacemos turno de preguntas o dudas que... Vale, pues venga, si tenéis preguntas, dudas, comentarios... La gente está tímida. Sí, no mordemos, ¿eh? No se atreven. ¿Qué cualidades deportivas consideráis que son más importantes para trasladar al mundo de la empresa, al mundo de la gestión? ¿Qué cosas son propias, típicas del deporte que deberían trasladarse al mundo de la gestión y de la empresa? Empiezo yo, José María. Mira, justamente ahora ha pasado una cosa que nosotros hablamos mucho, que es... Antes, en el mundo del deporte, lo ha dicho José María muy bien, el líder, el entrenador era el que todo el mundo creía que es el que sabía más, ¿no? En muchos casos también era el que gritaba más. Ahora, cada vez hay más equipos que son equipos de co-construcción, ¿sí? O sea, el equipo no ejecuta todo lo entrenador, sino que abre espacios de intercambio, incluso te diré, mira, en nuestro caso jugamos este fin de semana la Final Four en Madrid, en el Club de Campo. Y, por ejemplo, en el hockey hay una jugada decisiva que es el penalty corner. El penalty corner, hace 10 años, el Roger entrenador llegaba a la reunión y les decía, vale, chicos, hoy haremos estos penaltis. El Roger, que ha evolucionado y ha mejorado y ha aprendido más, ahora hay un equipo de trabajo formado por 8 jugadores que ellos deciden, con una información que les damos el staff de vídeos, lo que queráis, pero deciden ellos 8 cuáles son los penaltis que se van a ejecutar. O sea, esa capacidad de empoderar a mi gente, de hacerlos sentir partícipes, de que se den cuenta que el éxito individual solo va a llegar si hay éxito colectivo, esto es lo que ahora cada vez se hace más. Pero quedan más en relieve los equipos donde esto no se hace, ¿sí? Ese perfil de equipo que tenemos el gran crack y el gran crack solo mira para él, a día de hoy con la mentalidad que hay, sobre todo con las nuevas generaciones, este perfil de deportista cada vez es menos aceptado. Aunque suene raro, ¿eh? O sea, el tener al crack en nuestro equipo, cada vez con el perfil de mentalidad más de compromiso, más de ir todos a una, este perfil de jugador cada vez queda más apartado. En el Barça encantados porque no tenemos dinero para traer a grandes jugadores, pero en este sentido, en los equipos funciona mucho esto, el co-construir, el ir todos a una, sin perder este punto de exigencia. No sé si queréis añadir algo más. Sí, yo diría que si queréis equipos que aguanten, no busquéis el fichaje milagro. Es decir, construir criterios claros en donde dar responsabilidad progresiva a los diferentes empleados, trabajadores,
deportistas y tratad a la persona que forme el equipo como persona, no como una herramienta. Y yo creo que así conseguiremos el rendimiento de ese equipo, de un equipo deportivo o equipo de gestión, ¿no? Sería mi consejo. Yo me voy a ir a la parte menos obvia. Desde un punto de vista de empresa, que la arañita esta que has mostrado de la nutrición, bueno, nosotros cuando hicimos este curso para lo llamábamos liderazgo positivo, había una parte que era nutrición. Cuando empezamos a contar este curso, no os podéis imaginar los maneras que me estás diciendo que beba agua antes de una reunión. Digo, pues sí. O sea, te estoy diciendo que si tienes una reunión importante, media hora antes, pares, bebas agua y te vayas a dar una vuelta a la manzana. ¿Qué me estás contando, Irene? Pues prueba, prueba a hacerlo. Tienes una reunión tensa. ¿Cómo te estás alimentando? ¿Cómo estás durmiendo? Les enseñábamos técnicas de respiración, de yoga, que no voy yo aquí de súper friki, pero de verdad que yo las practico y digo, oye, pues me rebaja el ritmo y me siento más preparada para la reunión. Y es algo que yo creo que en la parte deportiva puede parecer muy obvio, en la parte empresarial no, y es fundamental. O sea, el alimentarnos bien, el dormir bien, que tú no puedes ir a una reunión con un cerebro seco, porque es que de verdad que no rindes igual. Y eso es algo que yo creo que hemos adoptado del deporte y que tenemos que seguir adoptando sin duda alguna, vamos. Yo quiero que Irene nos lo cuente un día en nuestra casa. Quiero que Irene nos cuente cómo ha hecho cómo se hace esos trucos. Quiero que nos lo cuente. A mí me parece uno que es importante, que es levantarse después de un golpe. Después de un fracaso, después de no haber conseguido la marca, el resultado que esperabas, después de una lesión que además te come físicamente y te come mentalmente. Yo creo que esa capacidad de los deportistas, ¿no? Y además de hacerlo y bajo exposición mediática, es decir, que ya la gente, este ya no sé qué, ha fracasado, no sé qué, bueno. Entonces, a mí eso, yo creo que en las organizaciones, en las empresas, esto me parece que es muy importante. La gente que es capaz de levantarse de un buen batacazo y no a nivel personal solo, sino a nivel colectivo, es decir, oye, en esto nos hemos equivocado, o esta persona se ha equivocado en esto y asumimos y tal, venga, vamos a ponernos todos a pensar, como haría el deportista con su entrenador, con el evaluador, con el de nutrición, con todo, cogería todo el equipo, venga, oye, si sigo aquí compitiendo, como decías tú antes de Djokovic, venga, ¿qué tengo que hacer para salir de esta, ¿no? Yo creo que eso es un elemento importante, ¿no? Lo ha dicho antes también Irene con el tema de los que en esa primera evaluación tenían ese golpe, ¿no? Pues claro, ya he contado los que ese golpe lo tienen y luego les va bien. Habrá alguno que seguramente tenga ese golpe y se vaya, ¿no? Bueno, sí, y habrá alguno que se vaya. Sí. Ahí es donde es importante el explicarles que eso no tiene que definir su carrera y que seguimos contando con ellos, pero que necesitamos que estén más preparados. Claro. Entonces, en esta vida el levantarse es lo más importante, porque caer, nos vamos a caer alguna vez, seguro. Sí. Entonces, oye, por lo menos aprende a levantarte, porque que si no, sabes que tu proyecto va a acabar ahí, va a acabar cuando te caigas, con lo cual lo único que puedes hacer es no caerte, pero el día que te caigas hay que caer. Entonces, prepárate para ese día, ¿no? Ruller, mira, hay una pregunta en el chat de Carlos Zarco, de Hospital Moncloa, que dice: ¿hasta qué punto los modelos de gestión del rendimiento en el deporte profesional, basados en individualización extrema, ciclos cortos de evaluación y presión constante por resultados, pueden transferirse a una empresa sin erosionar la motivación intrínseca, la estabilidad emocional de los equipos y la sostenibilidad a largo plazo del negocio? Por favor, que me transcriba la pregunta. Venía y que me lo resuma por favor, A ver, aquí nosotros ahora, y de la mano de Xavier Marcet, o sea, yo le di una primera charla, le conté lo que hacíamos en el Barça y él al instante dijo, hostia, Roger, esto hay que contarlo a las empresas. ¿Sí? Y damos charlas, hacemos talleres y todo el mundo sale encantado porque la gracia de esto es que en el alto rendimiento, insisto, es el convivir el individuo, el jugador o jugadora, con el equipo y con un staff alrededor. El otro día en el Barça celebraron y había 3 veces más gente de staff que jugadores. Y eso nos hace reflexionar de qué estamos haciendo en las empresas para cuidar a nuestra gente. Os diré más, ¿qué hacen los grandes grupos de las grandes empresas para cuidar a sus CEOs? ¿Sí? O cómo su CEO se cuida.
Y ese es un tema importantísimo. O sea, yo, por ejemplo, trabajo con 2 o 3 personajes del mundo de la empresa que han querido tener a alguien que de vez en cuando quedamos para cenar o nos conectamos y charlamos y yo le digo mi visión, que no soy de su mundo, y él me dice la mía, ¿no? Y esos momentos, esa capacidad de no perder el foco, de tener con quién poder confiar y poder asesorarme, esto pasa en el mundo del deporte y pasa en el mundo de la empresa. En el mundo del deporte, José María, aún es más complicado, como bien sabes. El caso Simeone es distinto, pero en el mundo del deporte normalmente, si tú durante un tiempo no te va bien, ¿sabes qué pasa, no? Te vas fuera, ¿sí? E incluso lo que es más difícil es que a veces dentro de tu mismo equipo hay jugadores que están esperando que no te vaya bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor el tercer lateral izquierdo que no juega nunca está esperando que se lesione el segundo para así ir convocado. Yo he estado en un Mundial Sub-21, hemos metido el gol de pase a cuartos de final al último minuto y en el banquillo había uno llorando, enfadado porque no había jugado él esos últimos minutos y pensando, hostia, ha marcado el cabrón que me ha quitado el sitio. Esto existe, o sea, esta rivalidad existe. Por eso es importantísimo que seamos conscientes de ese foco individual, ese foco colectivo, ese foco aún más colectivo, ese foco que hablaba Alberto de esta responsabilidad social. O sea que para mí, y os diré una última cosa, del deporte hemos aprendido muchísimas cosas de la empresa, ¿eh? O sea, no solo de la empresa se puede llevar del deporte, sacamos muchísimas cosas del mundo de la empresa porque la gestión es importantísima, más allá del resultado final. Sí, es la gestión humana en la alta exigencia, que yo creo que es un poco lo que tenemos en otros mundos empresariales y nosotros es un escaparate, para bien y para mal. El que lo hace bien sale luego al día siguiente evaluado y criticado en muchos medios o lo contrario, ¿no? Con lo cual hay que saber dar el espíritu de pertenencia, la identificación de todo el colectivo, el trabajo en equipo y todo eso son los retos de gestión de un grupo humano de alta exigencia. En realidad no sé si hay fórmulas mágicas, únicas, pero es verdad lo que dice Roger, que el mundo del deporte puede ser una referencia para muchos ámbitos profesionales, ¿no? No sé si hemos respondido a la pregunta de 3 minutos. Esperemos que sí. ¿Cerramos? Bueno, pues nada, Alberto, Irene, José María, muchísimas Muchas gracias. Gracias. por vuestra asistencia.